estábamos diciendo de los tipos de capital. La principal clasificación es la que divide el capital en técnico, jurídico y contable. Pero a su vez tienen que tener en cuenta que hay dos tipos más de capital o dos formas más de ver el capital. Y es la forma que establece la existencia de los tipos conocidos como capital fijo y capital circulante. Capital fijo y capital circulante. ¿Cómo se diferencian estos dos o cómo tomamos la referencia para saber cuando hablamos de capital fijo y cuando hablamos de capital circulante? El capital fijo, por lo general, permanece invariable a través del proceso productivo. No varía su participación en el proceso productivo. Por ejemplo, yo puedo tener una maquinaria y la maquinaria se mantiene siempre igual, no se modifica. Es capital fijo. Cuando tengo un stock de productos o de producción, es capital fijo. Cuando tengo unos depósitos, es capital fijo. Keynes hablaba del capital fijo con el ejemplo del ganado, y Smith también. Dividían el capital en función a la actividad agrícola-ganadera y tomaban como ejemplo al ganado. Decían que el ganado que se utilizaba para el pastoreo y producción láctea era capital fijo, porque formaba parte siempre del mismo estadio, estaba siempre en el mismo estadio invariable del proceso de producción. Aquel ganado que, además de pastoreo y producción láctea, era pasado para consumo, se lo consideraba capital circulante, es decir, por defecto, el capital circulante es aquel que varía su situación, su estatus o su condición dentro del proceso de producción y es capaz de mutar o de cambiar o de evolucionar o de absorber distintas posturas a través del proceso productivo. Fijo, permanece invariable, una sola etapa del proceso de producción, y variable, participa de varias etapas del proceso productivo y puede cambiar su condición. El capital, a su vez, tiene propiedades. Charo, ¿se ve ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ahí hablamos de las propiedades del capital y vemos que hay dos propiedades que son fundamentales del capital: la movilidad y la liquidez. La movilidad se relaciona con esto de la circulación, es decir, del capital circulante. La movilidad refiere a la posibilidad del capital de adaptarse o de variar dentro del proceso de producción. Puede cambiar dentro del proceso de producción. Y la liquidez, que es otra característica del capital, es la posibilidad de convertir al capital en dinero líquido, en dinero en efectivo. ¿Vieron cuando ustedes hablan de liquidez? La liquidez del sistema financiero, la liquidez de las operaciones que refieren al dinero en efectivo, cash, que uno posee. Bueno, el capital tiene esa posibilidad de ser convertido en líquido. ¿Cuándo se convierte en líquido el capital? Por lo general, cuando se lo vende, o cuando no se toca. Cuando se lo vende, o cuando el capital se convierte en líquido o en dinero en efectivo cuando es enajenado o es vendido. Hay un concepto que está agregado al concepto de liquidez, que es el concepto de obsolescencia. Y muchas veces ese impacto de la obsolescencia repercute en el capital. ¿Qué significa? ¿Qué significa que algo es obsoleto? Ay, perdón. Alguien tiene el audio prendido y se las zapas. Vení. Las zapas del hijo. Martín, creo que es. Martín, sí. Sí, perdón, pero yo justo se despertaron mis hijos, disculpas. No importa, dales algo de capital de comestible y se calman. Bien, gracias Martín. Bueno, estamos hablando de la obsolescencia. Bueno, la obsolescencia muchas veces se aplica al concepto de capital en economía porque ¿qué significa que algo es obsoleto? Que es superado por otra cosa o por una nueva técnica. Entonces, el hecho ese de la superación permite que muchas veces las empresas se desprendan del capital y consigan dinero líquido por
por la obsolescencia de su capital y lo reemplazan por capital nuevo. Por ejemplo, vamos a un ejemplo básico y de todos nosotros. ¿Quién usa hoy máquina de escribir? Es muy difícil encontrar que alguien utilice una máquina de escribir. Entonces, por ahí alguno tiene una máquina de escribir que es obsoleta para una tarea y la puede vender y la transforma en liquidez. A eso va el concepto de liquidez del capital. Viene atado muchas veces en economía al concepto de obsolescencia. ¿Qué significa obsolescencia? La posibilidad de reemplazar el capital por un capital superador o que tenga una técnica mayor de producción. Bueno, pero esas son las dos propiedades del capital, la movilidad y la liquidez. ¿Cómo se forma el capital? ¿Cómo se conforma el capital? ¿Cuáles son los procesos de conformación de capital? ¿Cómo me hago yo de capital? Bueno, hay dos formas que son fundamentales y que son claras en el sistema de la economía. A no ser que tengamos un tío rico que nos legue o nos dé la posibilidad de heredar una fortuna, el capital se conforma de dos formas, vale la redundancia, a partir de la inversión y el financiamiento. Estas son las dos maneras de formar capital. Vamos primero al financiamiento, porque la inversión por lo general surge, esperen que me apareció algo acá que no sé qué es, la inversión por lo general surge de una empresa o una actividad económica que ya está en funcionamiento. Entonces, la inversión es un flujo a partir del cual la empresa genera nueva producción de capital. Pero la principal causa de formación del capital es el financiamiento. Supongamos que yo quiero poner en funcionamiento, se me fue, supongamos que quiero poner en funcionamiento una empresa o que quiero poner una fábrica en funcionamiento y no tengo el dinero, no tengo el capital y no tengo nadie que me lo preste. ¿Qué puedo hacer? Pedir a una entidad financiera, a partir de la presentación de un proyecto, que me financie un desarrollo productivo. Y a partir de ese financiamiento yo me puedo hacer del capital para desarrollar la acción. Bien, ese financiamiento puede venir acompañado de una inversión, que es la segunda forma de conformación del capital. La inversión, ¿qué es? Vuelvo a decir, es el flujo de ingreso que se vuelca dentro del proceso de producción a renovar o aumentar el capital. No se gasta. La inversión tiene una idea o conlleva una idea de renovación o aumento del capital del sistema de producción. Entonces, si yo no tengo el dinero y quiero montar un negocio o una empresa, puedo recurrir al financiamiento. Primera modalidad de formación del capital. ¿Cómo se forma el capital? Con el financiamiento. Y si no, a partir de la inversión. Segunda posibilidad de formación del capital. Y hay un concepto acá, que es un concepto que apareció, que es bastante nuevo, que es el concepto de capital social. El capital social deviene más de una idea sociológica o psicológica que apunta a la capacidad de relacionamiento de las personas como células económicas y se amplía a las empresas o a los medios de organización productiva. Es la posibilidad de relacionarse a partir de las técnicas de conocimiento. Hoy, las redes sociales forman parte del capital social. Hay una red social que se llama LinkedIn, no sé si la han escuchado. Bueno, LinkedIn es una forma de capital social. Ustedes vuelcan su perfil en LinkedIn, abren una posibilidad de conocimiento para el resto de la sociedad y eso es un capital que ustedes están explotando a los fines de conseguir algo en un futuro. Bueno, la idea de capital social es esa, es una idea más sociológica, o psicológica que económica, pero se vuelca al proceso de producción económica. Aspectos de organizaciones sociales, tales como las redes, normas y confianza que facilitan la acción y cooperación para beneficio mutuo. Es decir, ahí tenemos el concepto de capital. Y, esperen que vuelvo, el cuarto factor productivo, que vamos a empezar a ver ahora muy brevemente para no agotarlos más, es la empresa. Es la empresa. Vamos a empezar con empresa hoy, pero vamos a seguir en la clase siguiente. Yo les dije hoy al principio que la empresa era la posibilidad, de una manera coloquial, de aglutinar
los factores productivos, o de concentrar o de organizar los factores productivos. Por eso también la empresa se la conoce como organización. Pero hay una definición, que es la definición de Perroux, que es un jurista francés, que da una visión completa a la empresa, y después si quieren búsquenla, pero más o menos Perroux lo que dice es que la empresa se mueve en función de la combinación de los factores de producción, con herramientas, maquinarias, que pueden no ser de propiedad de quien aporta el capital, pueden no ser de propiedad de quien aporta el capital, y que periodo en periodo esa empresa otorga un beneficio. Periodo en periodo esa empresa otorga un beneficio. De lo que dice Perroux, lo que tenemos que rescatar es que la empresa es una unidad económica de producción organizada. Una unidad económica de producción organizada. Y organizada en función de ciertos componentes, o sea, toda empresa tiene componentes. Tiene componentes técnicos, esos componentes técnicos son las maquinarias, los elementos de trabajo, los galpones o el stock de bienes que genera. Tiene componentes financieros, que es la posibilidad de invertir y de financiar la inversión de la empresa. Tiene componentes humanos, que están formados, el componente humano, por las personas que trabajan en la empresa. Es decir, es la aglutinación de factores productivos, organizados en pos de un proceso de producción. Ese sería el concepto de la empresa. Por eso la fórmula es empresa igual capital más trabajo más recursos naturales o recursos productivos, más tecnología si tomamos al cuarto factor de producción de la actualidad. Ahora bien, ¿cómo explicamos, y con esto terminamos, cómo explicamos el comportamiento de la empresa desde el punto de vista teórico o del aporte teórico, desde el punto de vista teórico? Bueno, vamos a ver acá tres teorías. La teoría de Coase, de los costos de transacción, la teoría de Knight, que es la del empresario de riesgo, y la teoría de Schumpeter, que es la del empresario innovador. Schumpeter, como les dije en su momento, que anoten cuando íbamos a ver en la bolilla 1 los bienes sustitutos y esto de la elasticidad, acá les digo lo mismo con Schumpeter. A Schumpeter lo volvemos a ver cuando hablamos de ciclos económicos. Bueno, Schumpeter es uno de los economistas que hace la teoría sobre la empresa. Vamos a hablar de la primera hoy porque no vamos a llegar a las otras dos y después en todo caso la clase que viene la volvemos a reemplazar. Vamos a ver la teoría de Coase o de los costos o costes de transacción. Costos o costes de transacción. Vamos a hacer un ejercicio para desarrollar la teoría. Elijamos un producto. ¿Qué podemos producir? ¿Qué podemos armar? Elijan un producto. Harina en un molino. Harina, pero eso es materia prima, Pedro. Dame algo más exquisito, algo más terminado, más elaborado. Autos. Autos, ahí te fuiste. Vamos a convocar a Melina. ¿Dónde está Melina? No está Melina. Pero para el Porsche de Melina, ¿dónde está Melina? En otra página. Acá estoy, profe. Hola, Melina. Bien, vamos a darle el gusto a Melina y vamos a hacer un Porsche. ¿Qué necesitamos? Vamos a armar autos Porsche para mi amiga Melina. ¿Qué necesitamos? Piensen que van a fabricar Porsche. Vamos. Las partes para el auto, digamos. Autopartes, las compramos al proveedor Porsche. ¿Qué más? Vidrios. Vidrios, ruedas, las compramos los vidrios. Pedro dice ruedas, compramos ruedas. ¿Qué más? Chapa, ¿qué más? un lugar donde producir. Muy bien, mano de obra, dice Rodrigo, un lugar donde producir, personas para que armen las puertas, aciertos, maquinarias, muy bien, ¿qué más? Sale el Porsche y lo tenemos que transportar en un camión. Tenemos que contratar a alguien que lo transporte. Bueno. Logística, muy bien. Muy bien. Con todo eso, le cumplimos el sueño a Melina y armamos los autos Porsche. Bien, ahora yo les pregunto.
nosotros armamos la empresa. ¿Y qué tuvimos que hacer con el lugar donde montamos la maquinaria, que dijo Alfredo? Un lugar donde producir. También podemos fabricar las piezas. Muy bien. También, Miriam, muy bien. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo? Vamos por el primer lugar. Alfredo dijo, necesitamos un lugar donde producir. Lo podemos comprar, lo podemos alquilar, ¿no es cierto? Bien, ¿qué estamos haciendo? Un contrato de alquiler con el dueño del local para poner todas las máquinas para producir. Bien. Delfina dijo, tenemos que comprar vidrios. Bueno, tenemos que hablar con un buen vidriero que nos venda los vidrios y hacemos un contrato. Pedro dijo las ruedas, tenemos que hablar con un proveedor de caucho para que nos venda las ruedas. Javier dijo la chapa, tenemos que hablar con alguien que nos dé las chapas o las autopartes. Mano de obra, tenemos que contratar al personal. Y ese personal se encuadrará en los contratos en una legislación económica, que será la ley de contrato de trabajo, o si tienen un estatuto particular, utilizarán un estatuto particular, etcétera, etcétera. Todo eso que hicimos para producir el Porsche o el auto X implicó transacciones. Transamos con el dueño del local, transamos con el que nos vendió los vidrios, transamos con el que nos vendió las ruedas, transamos con el que nos vendió la chapa, transamos con los empleados, sus sueldos, y con los sindicatos para hacer los aportes, y con el Estado para hacer los aportes, etcétera, etcétera. A partir de todas esas transacciones, se formó la empresa. Se formó la empresa. Por eso este autor, que se llama Coase, dice que la empresa surge como modelo de producción económica a partir de transacciones que hace el empresario. Por eso se llama costos o costes de transacción. En el armado u organización de una empresa intervienen acuerdos transaccionales. Acuerdos transaccionales. Todos esos acuerdos transaccionales, así se dice, determinan costos. La organización de esos acuerdos o la armonización de esos acuerdos transaccionales y la organización de esos costos generan la teoría de Coase de los costos de transacción, que dice lo siguiente: la empresa, como unidad económica de producción, surge a partir de distintos acuerdos por transacciones que realizan los encargados de organizar la empresa. Hay transacciones con los proveedores, transacciones con el de logística, transacciones con el que me vende el vidrio, transacción con el que me alquila el local para producir, transacción o contrato de leasing para el que me da las máquinas para producir, si no las quiero comprar. ¿Se entiende? Son un montón de acuerdos transaccionales que generan costos, y a partir de ahí formo la empresa que se organiza y va a llevar un producto. Por eso, teoría de Coase o de los costos de transacción. ¿El resultado cuál va a ser? El auto Porsche para Melina. ¿De qué color lo querés, Melina? Negro. Negro. Negro, bien. ¿Con vidrio polarizado? Sí, sí. Melina es pistera. A la larga, Melina le gusta dar las pistas, Melina. Muy bien, Melina. Bueno, entonces, gracias a que armamos una empresa, Melina, vos tenés tu Porsche. Pasá a buscarlo el 7 de julio, que es cuando tenemos la firma de libreta. Listo, profe, perfecto. Un fenómeno, Melina. Bueno, ¿entendieron cómo es la teoría de los costos de transacción? ¿Cómo se organiza la empresa a partir de estos costes? ¿Quedó claro? ¿Entendieron? Bueno, faltan 5 minutos para las 4. No quiero seguir avanzando porque nos vamos a meter en las otras teorías y nos va a llevar más tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar o acotar? ¿Una pregunta? Sí, Delfina, dale. Sí, el capital social no me quedó muy claro en qué consiste. El capital social está constituido por un conjunto de redes o acuerdos que tienen los individuos, y que los individuos incorporados a las empresas también desarrollan las empresas, a partir del cual surgen relacionamientos que redundan en un beneficio propio como individuo o en un beneficio de la empresa como unidad de producción. ¿Sí? Pero es un aporte no netamente económico, sino más de organización social. Les colgué un trabajito sobre el capital social. Esto no lo tomo porque no es económico, simplemente que se los doy para que lo tengan en cuenta, exacto, para que si quieren profundizar un poco. Pero Delfina, decime por favor si te quedó claro.
Sí, como que con lo de LinkedIn me quedó un poco más claro, pero el concepto solo me costaba como Bueno, llevarlo. a ver, supongamos, vos te relacionás con un montón de gente y de esa gente por ahí obtenés un beneficio. Vas a hacer un trámite el día de mañana a un banco y te cruzás, no sé, con Pilar, que justo la tengo acá arriba tuyo en el coso. Y decís, Pilar, ¿te acordás cuando cursábamos economía? Sí. Bueno, eso es capital social. Pilar te da la tarjeta de crédito que te tiene que llegar a tu casa sin que hagas la cola. Tuviste un beneficio mutuo por tener un relacionamiento con parte de la sociedad. Tener contactos, digamos. Exactamente, Delfina. Mira, más simple no lo pude haber dicho. ¿Bien? Gracias. No, por favor. ¿Algo más? Bueno, voy a